Previamente en World of Schneider. Habemos Pokémon infieles. Pokémon Sol y Luna por fin están aquí. Uno de los aspectos principales de este juego es la mejorada presentación sobre sus predecesores más directos. Un momento de silencio por las máquinas ocultas. El mundo de Pokémon Sol y Luna es un bosque paradisíaco. Muchos meses después. Time Attack Reviews. Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Y la creatividad de los nombres a tomar por saco, ¿no? Ready, go! Un año más tarde del lanzamiento original de Pokémon Sol y Luna, Game Freak nos trae las ultra versiones de los títulos ya mencionados y lamento informarle a los seguidores de Pokémon que no es como Black 2 y White 2. Yo incluso diría que Ultra Sol y Ultra Luna son más bien realidades alternativas, más allá de secuelas de Sol y Luna. Y esto se puede tomar de dos formas. Por un lado tenemos lo bueno, la presentación está completamente maximizada, más allá incluso que la de los mismos Sol y Luna. Hay muchos detalles estéticos y aún más atención a las pequeñas cosas de las que creía posible. Sobre todo, como ya dije, por el precedente tan alto que dejaron los antecesores. Con esto, entre otras cosas, me refiero a la cantidad exorbitante de detallitos en lo que a cinemáticas y a personajes de fondo se refiere. Cualquier transeúnte que te encuentres en cualquier ciudad tiene un trabajo para ti, o forma parte de un evento cinemático, o te dará algo si te ves jugando con Pokémon cercanos. Para no spoiler demasiado, les contaré el más memorable para mí, y basta con decir que es la primera vez en más de 20 años que vemos a la enfermera Joy irse de break. Y encima hay algunos cambios a la historia que honestamente me tomaron por sorpresa. Algunos fueron tan pequeños como cambiar ciertos Pokémon aquí y allá, otros fueron tan grandes como obligarte a pelear contra algo más jodido que incluso la pelea final contra el campeón. Esto es bueno porque yo jugué el Pokémon Luna original, y gracias a estos cambios ligeros o pesados, la experiencia no se me hizo tan repetitiva. Por otro lado, hablando de lo malo, el juego me dijo que tardé 46 horas jugando esto, y el total de tiempo combinado de diferencias entre Luna y Ultra Luna serán a lo mucho 3 horas, incluyendo el contenido que viene después de completar la historia principal. Eso quiere decir que, si jugaste Pokémon Luna, te esperan 43 horas de lo mismo, con ciertos intervalos esporádicos de contenido completamente nuevo. Esto es un negativo porque la única otra vez que Game Freak había hecho algo parecido fue cuando sacaron Pokémon Black y White, y 2 años después sacaron Pokémon Black 2 y White 2, que fueron secuelas directas de los primeros juegos y tenía toneladas de contenido completamente nuevo y original, pese a estar en el mismo universo. En comparación, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna me recuerdan más a juegos como Pokémon Amarillo, por ejemplo, con la diferencia de que Amarillo no era tan largo, era más difícil, solo había 150 Pokémon que capturar, y la cantidad de contenido nuevo que diferenciaba a Amarillo de Rojo y Azul era mucho mayor. Y repito, después de Black 2 y White 2, uno tiene un poco más de expectativas durante un año de espera que jugar 43 horas de casi exactamente lo mismo cuando te llega a las manos. En conclusión, solo puedo recomendar Ultra Sol y Ultra Luna a quienes no hayan jugado Sol y Luna, porque son realidades alternativas a sus predecesores y a tal efecto tienen todo lo positivo de dichos juegos y una buena parte de cosas añadidas que modifican y amplifican la experiencia. Sin embargo, para fans que ya llevan 20 años con esta franquicia y que conocen las diferencias descomunales de Black y White y sus secuelas, esta experiencia no les moverá demasiado el piso. En mi caso voy de parte y parte, así que me limito a decir que los planetas de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna son montañas rocosas.